se ve lo que no existe. Se está viendo lo que no existe. Es difícil convencernos a nosotros mismos de que lo que se ve no existe. Pero si ese convencimiento llega, entonces uno se conoce a sí mismo. Está completamente aparte. Nunca se insistirá suficiente en el mejor de los ejemplos, que es el sueño. En el sueño no le vemos entrar. Nos vemos a nosotros mismos. Y a todos los seres dotados de sensibilidad, dotados de palabra. Si nos damos cuenta y somos un poco más agudos, observaremos que el único dotado de palabra y de sensibilidad es uno mismo. Los demás son solo apariencias a las cuales uno, la actitud de uno dota de intenciones, de sentimientos que solo están siendo sentidos en uno, en ese uno que parecemos ser en el sueño, ese uno que estamos convencidos de ser en el sueño. Pero los demás, sean familiares, seres extraños, animales, climas, están siendo vivificados solo en nosotros. Es curioso ver que tienen intenciones también, benévolas o malévolas. Pero eso solo lo estamos sintiendo nosotros. Se está viendo lo que no existe, lo que no es. El sueño no es traído de ninguna parte y aparece tal cual, cada quien con la edad. Y sin embargo es perfectamente nuevo. Tiene el tiempo exacto en que ha comenzado a ser soñado. En la vigilia ocurre lo mismo. No ha sido traída de ninguna parte, ni estaba en ninguna parte. Ha comenzado a ser presenciada, y aunque los demás parezcan tener intenciones y sentimientos y actitudes, si uno se da cuenta y mira aún con profundidad, es uno solo. Es uno solo el que cree, está convencido de que los demás sienten o nos miran así o nos miran así. Esa operación está teniendo lugar en uno solo. Esa vigilia, ese estado de vigilia, ese universo sale de uno. No ha venido de ninguna parte. Al decir sale de uno, quiero decir, no estaba, comienza a verse, no ha venido de ninguna parte. No puede ser otra cosa que nuestro pensamiento, una proyección de nuestro pensamiento.
Al decirlo eso, tampoco es justo, porque no había ningún pensamiento, pero es una manera de hablar. Entonces no nos puede amar, ni nos puede corresponder, ni nos puede odiar, ni matar, ni nada. Todo está únicamente en el pensamiento de uno, mientras dura la vigilia. Cuando la vigilia termina, termina todo con la edad que tiene. No ha habido nunca ninguna madre ni ningún padre de nosotros. Se ha conocido a seres llamados así, con esa edad con que los conocimos, con esa actitud con que los conocimos, o con que los conocemos, pero todo está en nosotros. Fijaos bien, cada quien se comporta de manera completamente diferente, según con quién. Está muy bien urdido la vigilia, sueño con sueños, para que parezca que hay un mundo, no por la voluntad expresa de nadie, sino porque es el hecho de que es así. Entonces uno, si le da crédito, se involucra, se implica y empieza a moverse de una manera agitada, y al agitarse agita los pensamientos, y al agitar los pensamientos agita la actividad, y al agitar la actividad la vigilia parece creada. Es como una pesadilla. No está ocurriendo nada, solo la agitación traída por la creencia de que eso es de verdad, de que lo que se ve existe, de que lo que se ve es. Ni lo que se ve ni el que lo ve son. Lo mismo que la discriminación pormenorizada de la vigilia y el sueño. Si uno es agudo, le da una clara visión exacta de que lo que se está viendo no existe. Del mismo modo hay la proposición esto no estaba, que en ese momento uno se da cuenta de ello, cuando comprende que todo es un tinglado, sujeto solo por su pensamiento, sostenido por sus sentidos, interpretado por su mente, concebido por su conciencia, y que no hay nada de tal. Esa actitud la refleja muy bien la proposición esto no estaba. Y al reconocer esto no estaba, se ha dicho muchas veces, al reconocer esto no estaba, siempre queda uno mismo, dignidad pura y simple. Esto no estaba. El que lo verifica, el que lo afirma, el que lo atestigua, siempre es uno mismo, uno mismo, inmensamente más conocido que toda la vigilia, el sueño con sueños, el sueño profundo y la sensación de uno mismo tan conocido que no es diferente de uno, con el cual no hay distancia, uno mismo propio, uno mismo siempre, mismidad simple. Eso es lo que certifica esto no estaba.
y su certificación es irrebatible. Entonces todos los conceptos de creación, creador, hacedor, obras, pecador, pecados, virtud, virtuosos, todos esos conceptos que solo crecen y prosperan en la vigilia se vienen abajo. Y el concepto de yo sé también se viene abajo. Yo no sé ni necesito saber. Esa mismidad pura no sabe ni necesita saber. Todos los conceptos se vienen abajo. ¿Qué quiere decir se vienen abajo? Uno se da cuenta de que solo subsisten unos en función de otros. Solo subsisten desde que la vigilia está. En un micronésimo infinitesimal de sensación de uno mismo está contenido todo el universo y su creador, micronésimo infinitesimal sin dimensiones, algo tan efímero, algo tan inaprensible, simplemente no existe y se ve lo que no existe. Es exactamente como la sombra de las hojas de un árbol. Se ve la sombra, pero la sombra no existe. ¿Qué es la sombra? ¿Cómo definir la sombra? Igual, lo que uno mismo es, mismidad pura, efulgencia pura, por así decir, irradia. Los pensamientos no piensan por sí solos. Los pensamientos no crean imágenes por sí solos. Los pensamientos no se mueven por sí solos. Son como las hojas del árbol puestas delante de la luz. La efulgencia interna los traspasa y su proyección hace aparecer lo que se llama la vigilia o este mundo y hace enteramente, parece que todo se mueve, pero no hay nada más que la luz detrás, nada más que la efulgencia de uno mismo, mismidad pura. Antes de todo es la proposición, esto no estaba, hace alusión a cuando la efulgencia no efulge. A cuando la mismidad no se autoafirma. A cuando no hay absolutamente ninguna palabra que decir de ella. Y eso lo tiene uno que averiguar de sí mismo, por sí mismo, únicamente por sí mismo. Nadie puede hacerlo por uno mismo, porque no hay nadie más. Cierto, los sueños, el sueño de anoche, los sueños son un poderoso maestro,
puede y ha soñado. Trate, en vez de olvidar instantáneamente, trate de ver, trate de reconocer cómo ha podido ser, cómo ha podido ocurrir, cómo ha podido ocurrir, sin ocurrir. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace el sueño? ¿Cómo lo hace? ¿De dónde trae los materiales? ¿Quién diseña el guión? ¿Quién atribuye los papeles a quién? ¿Cómo se desarrolla tan perfecta y exactamente? ¿Cómo resulta un todo totalmente hermético en el cual no se puede intervenir y del cual no sale nada? ¿Y cómo en un instante desaparece? Jamás ha existido. No ha ocurrido. No ha ocurrido ninguno de los hechos que uno ha visto. No se ha hablado ninguna de las palabras que se han escuchado. No se ha sentido ninguno de los sentimientos que se han sentido. ¿Verdad? No se ve sintiendo sentimientos extraños. Son totalmente ajenos cuando se despierte. ¿Cómo es posible que yo haya podido sentir esto? Y eso enseña mucho de una manera silente, simplemente viéndolo. Como toda verdadera enseñanza, es de una manera silente, simplemente viéndolo, simplemente escuchando a esas imágenes hablar. Y uno deviene así el escuchador. No tiene nada que decir sobre ellas. Son ellas las que expresan. Todas dicen lo mismo. No estábamos, no hemos venido, nadie nos ha hecho. Lo dicen sin decirlo. No tenemos creador. Igual en la vigilia. Nadie ha hecho un mundo que no es de verdad, un mundo que no tiene hacedor. Decían en antiguas lecturas, el hacedor está en la obra. Cuando hablaban de Dios está a la obra en este instante mismo. Entonces eran proposiciones de personas que entendían o que creían, pensaban que este mundo de vigilia es un mundo de verdad, que los hechos acontecen de verdad, que las civilizaciones han ocurrido de verdad, que el sol, la luna, las estrellas, los cielos, el firmamento, que todo eso es de verdad y que uno mismo es de verdad. Y eso es lo difícil, como decíamos al comienzo, darse cuenta. Podemos jugar con el hecho de decir no es de verdad, pero darse cuenta es otra cosa. Sobre todo darse cuenta de que lo que uno entiende por uno mismo, no es de verdad. Uno mismo, como uno lo entiende, no existe. Existe este instante. Acabado este instante, acabado ese. La existencia de ese. De ahí la proposición. Esto no estaba. ¿Qué significa? Si hubiera estado alguna vez.
hubiera estado siempre. Porque la característica de lo real es que es real siempre. Y la característica de lo que no es real es que no es real. Es que no es real nunca. No se para ni un solo instante a ser real. Porque si eso acontece, es real siempre. Es decir, nos hubiéramos conocido, en el instante en que nos hubiéramos conocido, hubiera devenido real esa imagen, figura, ese cuerpo, esa mente, ese pensamiento que se estuviera pensando en ese instante, ese sería la característica eterna, sin principio ni fin. Eso no se ha conocido nunca. Es como de tener un sueño en el minuto 15, o en el minuto 5, o en el primer instante que comienza. Si el sueño se detiene, no hay sueño. El sueño consiste en que pasa. Es una sucesión de imágenes. La vigilia consiste en que pasa. Es una sucesión de imágenes, de sensación, de pensamiento, de conceptos. Y tienen que morir los inmediatamente anteriores para que tengan lugar los que suceden. Si no, no hay posibilidad. Se atestaría, se llenaría hasta rebosar. No cabría un solo pensamiento más. Por eso, aunque nosotros tenemos recuerdos, tenemos muy pocos recuerdos. Aunque nosotros decimos que pensamos y que hay muchos pensamientos, tenemos muy pocos pensamientos. Aunque nosotros decimos que sentimos, tenemos muy pocas sensaciones. Que está uno sintiendo todo lo largo del día. Si uno se da cuenta, no es cierto. La inmensa parte del tiempo del día uno ni siente, ni piensa, ni conceptualiza nada en absoluto. Y los pensamientos no son acumulativos, no se quedan, ni las sensaciones tampoco, ni los conceptos tampoco. ¿Por qué? Porque si ese fuera el caso, habría un reventón. Tienen que desalojar, evacuar, como uno evacúa lo que ha comido esta tarde o ayer. Va a la receta y lo evacúa. ¿Por qué? Tiene que ser desalojado. Y si uno se da cuenta a lo largo del día, incluso los momentos de máxima, ¿cómo se dice?, preocupación, tiene sus descansos y sus olvidos. Está uno haciendo cualquier cosa, se da un medio giro, oye una voz, oye cualquier cosa, un sonido, e inmediatamente se le va el hilo de lo que estaba pensando. Y es prácticamente imposible recuperarlo. Otra prueba es que uno no piensa nunca lo que quiere. El pensamiento es completamente espontáneo. Por eso no estaba y no está. No está ya, en este momento, ahora, no está. Cuando uno comprende, no estaba, no estaba. Se comprende a sí mismo. Si la comprensión es la que debe, se comprende a sí mismo. No necesita más. No necesita más, repasar más lo que llama su vida, que no es suya. No necesita cambiarlo. No necesita acosarlo. Si no es suyo, si no existe. Se está viendo lo que no es. Se está viendo lo que no existe. Y a eso se llama vida mía.
No hay nada que cambiar en ello. Lo mismo que uno no cambia nada en ninguno de los sueños que ha soñado. Qué trabajo extra, qué trabajo durísimo. Tengo que volver al sueño. Aquello no discurrió de la manera en que yo hubiera querido. Tengo que volver allí y rehacerlo. Por eso no hay ninguna muerte. Lo que no existe no muere. Y aunque se dice que el cuerpo muere, y aunque se dice que el cuerpo muere, se habla de la muerte. Desde que eso se vio hace muchos años, pues si en aquellos días decía, todo el mundo va al entierro excepto el muerto. Nadie verá nunca su tumba. ¿Por qué? Porque la muerte no existe. No es una experiencia. Es como despertar. No es una experiencia. De un momento a otro uno despierta. No se puede decir, ha tenido la experiencia del despertar. Simplemente el sueño ha cesado. ¿Qué es eso, muerte? El otro día hablábamos del orgullo del cuerpo, del orgullo del... ¿Verdad? Es lo más querido. Cuando hay esa identidad, cuando uno cree que debido al cuerpo, uno es, entonces considera que el cuerpo es. Pero si le cortas, si se le corta la vida, el soplo, el cuerpo se viene abajo en un instante, como un amasijo. Y nuestra experiencia directa de él, ya se ha dicho, ahora que tenemos los ojos cerrados, nuestra experiencia directa de él, si uno no se concibe a sí mismo ahí fuera, como se ve en el espejo, su experiencia directa de él, si mira adentro, es que no hay nada. Ve un vacío oscuro, pero no carente de luz. Está siendo visto, no hay nada en él, no hay cuerpo. Así que no estaba y no está. Es muy sutil esto, es para darle muchas vueltas, sin ansiedad, pero muchas vueltas. La ansiedad lo único que lleva es atropellarse. Cuando uno corre ansiosamente, él mismo se echa a la zancadilla. A darle muchas vueltas, mucha discriminación. Mismidad simple, mismidad llana. Eso es lo que es uno. Y no hay absolutamente ninguna necesidad de saberlo. Ninguna. Ni da mucho gusto saberlo. No es una experiencia.
experimenta a sí mismo. Solo el apego, no es una palabra que yo busque, que me guste usar, apego, solo la consideración, mejor dicho, de que la experiencia es real, hace que sea deseada. Solo la consideración de que la experiencia es real hace que la experiencia sea deseada. Si uno comprende que la experiencia no es de verdad, lo cual no tiene que ser una comprensión aparatosa, sino simple. Si uno comprende que la experiencia no es de verdad, que la experiencia no estaba, la experiencia deja de tener atractivo. Pierde por completo el atractivo. Cuando uno comprende no es de verdad, uno está totalmente presente ahí. Esa mismidad está totalmente presente ahí. No está renunciando a nada. ¿Cómo se puede renunciar a lo que no es? ¿O cómo se puede atraparlo? Siempre se ha dicho, siempre se ha escuchado, los enamorados cuando estrechan, abrazan, cuando se funden en abrazos, quieren retener, no pueden. Aparte de que es tiene su qué, los enamorados se abrazan, se estrechan, no pueden retener, porque en realidad tenemos que retrotraernos a lo que se ha dicho al comienzo. En un sueño, todos los personajes parecen tener sensibilidad. Bueno, pues eso es válido también para la vigilia. Todos los personajes en la vigilia parecen tener sensibilidad, pero la sensibilidad está exclusivamente en uno. Y esto no es una actitud, digamos, egoísta, no, es real. La sensibilidad está totalmente en uno. Y al decir real digo relativamente real, porque real no hay nada más que esto no estaba. La sensibilidad está en uno y uno no sabe lo que los demás sienten, ni lo que los demás piensan, ni lo que los demás harían o dejarían de hacer. Uno no sabe nada. Así que, ¿qué quiere retener? ¿Qué quiere retener en lo que no es? La actitud que tiene lugar cuando se comprende eso es una actitud ecuánime. No es que uno no toque porque esté prohibido, no es que uno no haga por temor a consecuencias, no es que uno no haga para obtener, sino que uno no toca ni hace nada de nada, y aunque toque y haga, no hace nada de nada, y eso lo sabe. No hay ninguna obra, ni en la vigilia, ni en el sueño con sueños, ni en ninguna parte, ni el resultado de ninguna obra. ¿Qué obra va a haber en lo que no es? Así es que la palabra apego implica que hay verdaderos objetos, y los objetos no son más que concepciones nuestras. La misma montaña puede ser un peligro para unos y una cosa admirable para otros.
si la fuente de ese tipo de pensamientos es la misma, ¿qué es lo que cambia? Pues los conceptos en aquellos que la miran. Hablábamos el otro día del orgullo del conocimiento. Lo menté. Sí, es cuando uno ha estado afectado por una enfermedad durante largo tiempo y por la fiebre, y la fiebre desaparece un momento y encuentra que hay un estado sin fiebre, ya no quiere más la fiebre. Pues igual pasa con el orgullo del conocimiento y pasa con lo que acabo de mentar, el apego, y con las ganas de retener objetos, y con las ganas de poseer y con las ganas de todo. Cuando uno se ve sin ellas un solo instante, ya no vuelve a querer tenerlas. Nunca más. No hay ningún esfuerzo que uno pueda hacer ni dejar de hacer por desapegarse. Solo comprender. Y aunque antes he dicho, dale que te pego. Cuanto más se pueda a la discriminación, eso tiene que ser sin esfuerzo. Un atractivo. La fuerza convocativa interna. Si no, no da resultado. Interna quiere decir proveniente de uno mismo, de uno mismo. ¿Has dormido con el sueño que traías? Sí. Que lo vamos a hacer. No sé si servirá de mucho lo que hago. No sé. Claro.
pensaba que sí. Antes pensaba que sí. Pero como todo pensamiento, ya no, pero eso es mucho más descansado, como acabo de decir. Si se está un ratito sin fiebre, ya no queda fiebre, ni fiebre de enseñar, ni fiebre de nada. Si viene uno aquí, se sienta y habla, pues ya no tengo ese interés en enseñar nada. Porque además, ¿enseñar a quién? ¿Y cómo puedes enseñarte? ¿Qué? Dice, mira, se es así. Para ser tienes que ser así. Entonces te digo, ¿en qué consiste ser? Y pongo el ejemplo. ¿Es eso posible? Entonces, ¿qué enseñamos? Claro, normalmente uno va a que le enseñen cuando está febril, porque quiere experiencia y no se da cuenta, afectado por la sed, quiere aplacarla. Y entonces dice, cualquier cosa algo que me enseñen, algo que me enseñen. Pero si uno comprende efectivamente, esto no estaba bien. Si es que, como decía Rinzara Maharaj, el que enseña es consciente de que no tiene ninguna necesidad de él. Ninguna. Claro, eso viene como consecuencia del fin del orgullo. Cuando el orgullo del conocimiento está, uno piensa que es necesario. Y de ahí vienen todas esas cosas cuando hablan del maestro como necesario. Uno ha oído todas esas cosas, pero uno tiene que tener en cuenta que las oye en su sueño. En su sueño, porque no hay nada más que él. ¿Comprendes? Entonces, cuando dice, no, a mí es que me engañaron, no, a mí es que me dijeron la verdad, tiene que comprender que eso es lo que ha soñado y que eso no ha salido de ninguna parte, ni ha venido de ninguna parte, porque solo existe él. Si tiene que haber una enseñanza, tenemos que aceptar la dualidad. Tenemos que dar dice, bueno, la vigilia no existe, pero existe relativamente. Es en la vigilia donde se da a enseñar la verdad. Luego viene el sueño profundo y tú me olvidas. No me vas a olvidar a mí, te olvidas de ti misma. Y antes de que el nacimiento acontezca, ¿qué necesidad tenías tú de aprender qué? ¿O de satisfacer qué? A ver. Ninguna. Si uno es hábil, se dice todas esas cosas inmediatamente.
Si uno es hábil, es una manera de hablar. ¿Sabe? Entonces, como hemos dicho, si hay que considerar al maestro una enseñanza, tiene que haber una dualidad. Los maestros y por los discípulos, todos los maestros verdaderos dicen, no, es que en el fondo son uno, son el mismo. Pero sí, siempre que se usan palabras se corre el riesgo de crear objetos, siempre, de concebir, siempre, no se puede evitar. Oyes la palabra hijos y el que los tenga ya los ve. Oyes la palabra amor y el niño de 5 años no entiende nada. Ni hijo, ni nada de nada. Ni madre, ni, bueno, mamá todavía entiende algo, pero más allá de eso, aquello no tiene contenido. No son palabras que no tienen contenido. ¿Te das cuenta? Y luego, sin embargo, a los 20 o 25 dice la palabra amor y aquello tiene mucho contenido, porque le da mucho gusto. Tiene mucho contenido, pero te date cuenta que siempre es por uno. Cuando está centrada la sensibilidad, es que te quiero mucho. Lo que quiere decir es cuánto gusto me das. Por eso te quiero. Siempre es uno, ¿comprendes? Eso no es ni egoísta ni no egoísta. Está hecho así. Quien lo haya hecho, como no tiene hacedor, simplemente no es. Es así. Eso lo dice Siddhartha Prabhupada. Dice, alguna fallas, es Brahma, el creador, y es deseación pura. Algunas son las cualidades, como dice, son las cualidades de práctica. No son las cualidades de la realidad. Prakriti es la madre de todo. Y a todo lo que Prakriti es la mujer estéril que no ha conocido varón. Es la madre de todo. Y todo lo que pare no existe y está teñido de las cualidades. Su primer parto son los tres: el Brahma, el Vishnu y el Shiva. Las tres divinidades son los tres gunas. Y luego todo lo que viene después, los tres, luego viene el cuarto, que es el intelecto, la buddhi, que ya tiene los tres gunas. Todo eso no existe. No estaba, o sí. Siempre simple, lo más simple de todo es verlo a la verdad. Bueno, vamos a ver qué hay en la caja. En esta caja misteriosa. Siempre esas son así muy cuando casi no van a
Don Pedro. Don Pedro. El que ve lo que no existe. Tampoco existe. Y el que deja de verlo. Son igualmente mis miradas. Es un microenésimo de ti mismo. Sentido del gusto. Ahora que te estás comiendo la pasta, cuando esa operación tiene lugar, un microenésimo del sentido del gusto deviene el saboreador de la pasta. ¿Comprendes? Y cuando cesa esa saboreación, ese microenésimo del sentido del gusto desaparece en el sentido del gusto que es anterior a todo y que no saborea nada. Ni el saboreador, ni el sabor, ni lo saboreado existen. ¿Comprendes? Ese microenésimo del sentido del gusto, eso es lo que llaman el sí mismo. El sí mismo no existe. Existe en la operación, nada más. Cuando la operación cesa, pero todo se debe al sentido del gusto que está detrás. Sin él no hay nada. No hay ni el sabor de la pasta, ni el sabor salado, pero es radicalmente distinto del saboreador. El saboreador se llena de sabor y el sentido del gusto no, ni un sabor le araña, ni le hace disminuir, ni se queda ahí para siempre, ni se hace igual a él, nada. ¿Comprendes? Al que se cree saboreador, su creencia no le toca para nada. Al que se cree saboreador, su creencia, no. Cualquier creencia que mantengas, sea la que sea, no te toca para nada. Únicamente es decir, te agitarás, porque si crees que es de verdad, te agitas. ¿quién se agita? ¿Sí? ¿Quién se agita? Se agita, ¿quién se va a agitar? Si tú estás viendo en el cine allí aquello, estás en el saboreador, dices, te echan en vez de dulce, chile, y te dicen, es dulce. Tú desde el momento lo pruebas, pasa la misma. ¿Quién se agita? El saboreador, el sentido del gusto, ¿no? Es que claro, cuando tenemos que hablar en términos de personalizando, es difícil, es decir, es que eso dices, ¿quién se agita? Es decir, la realidad, ¿no? Lo que es antes de nada no se agita. Eso que revela esto no estaba, no se agita. Porque cuando se agita, está en parece enteramente que está siendo. El sueño parece enteramente. Es un parece enteramente. La vigilia es un parece enteramente. Es ahí donde ocurre la agitación. Claro, yo no puedo decir que esa agitación te impida verte, como algunos pueden apuntar, y esa agitación te impide verte. Esa agitación cesa, tú te ves. Porque eso es conceptual. Es decir, tú te ves significa que en el momento en que la agitación que está no te ves. Si sin ti no hay nada. Te veas o no te veas, no significa. El sentido del gusto es siempre. Lo real es siempre. Lo que es parece es el saboreador. Digo, es un microenésimo el sentido del gusto, por decirte que es es coextensivo a él, porque sin él no hay saboreador ni nada. No es diferente de él,
pero al mismo tiempo le separa un abismo de inexistencia, que no existe. ¿Dónde las palabras claro tienen eso? Que enseguida tiene la personalidad. ¿Quién se habita? Es lo que ha dicho de esa. No es una pregunta bien hecha, porque en todo caso no debe serme preguntada, sino que la tienes que preguntar. Acabo de decir, enseñar sirve para algo. La enseñanza tiene que ser algo tan sutil que no enseñe, porque desde el momento en que enseñe, inevitablemente creará conceptos, y eso será un obstáculo. ¿Un obstáculo para quién? Pues no es y para el comprensor es un micronésimo de la realidad, ni comprende ni no comprende, no está. Ese tipo de cosas no llegan. ¿Comprendes? Y entonces eso está muerto, es algo inerme. Bueno, eso es una pasta completamente sosa. No tengo palabras para desmentirlo, no sé. Simplemente es ajeno a todo eso. Eso es. Pero vamos, eso lo sabe uno. Lo sabe uno, sin ningún lugar a dudas. Sería algo así como el eterno pasmo. Eso es una experiencia. Es un sabor muy fuerte. ¿Qué entiendes por pasmo? No. Es justamente esa constante llama de la experiencia, ¿no? Esa... Tú mismo lo dices. Claro. Y dices, sería un constante dulce en la lengua. Sí, ese tipo de cosas se ha descrito, ¿te entiendes? Pero siempre tienen un colofón. Siempre tienen un colofón. Esto no es nada. Decía Vinisarata Mahara, en los primeros tiempos de mi trato con el maestro, yo veía cosas pasmosas. Divinidades venían a hablar conmigo. Todo ese tipo de cosas. Y ahora no veo nada. Todo se han desinteresado de mí. En buena hora. Bueno, muy bueno el Nisargata Mahara, es lo que es muy bueno. Para decir eso, con eso ya había dicho todo. Hábleme de usted una semana antes de la concepción. Hábleme. Con eso ya había dicho todo, porque eso no llena horas de charla, ni libros. Así de simple. O
háblese a usted una semana antes de la concepción. ¿Qué tiene que decirse? Tendrá que decir, pregúntemelo una semana antes de la concepción. Tendría que decir el que lo escucha. Claro. Claro. Sin saber